Ahora ya tenemos con nosotros al profesor Miro Urbina para dar inicio a nuestra clase de Historia del Perú. Profesor Miro, muy buenos días. ¿Puede dar inicio a su clase? Señorita, buen día. ¿Se escucha claramente? Sí, profesor, se le escucha bien. Ya, eso es lo máximo. Muchas gracias. Jóvenes, buen día. Señorita, ¿usted se encarga de recibir a las personas o yo les doy clic normal? Yo me encargo, profesor, no se preocupe. Sale, vale. Ok. Jóvenes, buen día. ¿Se ve y se escucha claramente? Sí, ¿no? Bueno, gente, Claudia me lo confirmó. Hola, Martín, ¿cómo estás? Ingrid, buen día. Mariana, ¿cómo estás? Hola, Adrián Sen, buen día. Ya, a ver, la semana pasada vimos primer militarismo, ¿cierto? A ver, confirma, muchacho. A ver, dime, confirma, vamos. Quiero saber si estás contextualizado, ubicado. Confirma, vimos primer militarismo la semana pasada. Escribe que yo te leo. O activa tu audio. Creo que sí lo tienes. Ok, Mariana. Bien. Veamos. Ah, buen día. Milagros. Sí, primer militarismo. Ok, estoy seguro que te lo contextualicé de esta forma. Necesario para ver el contexto de la clase de hoy. Escucha bien, porque los límites de los periodos que tenemos que ver tienen que estar bien establecidos, ¿de acuerdo? La cronología, si no está bien delimitada, estamos perdidos. Escucha bien. Vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño. Todo esto es la República, ¿ok? Desde 1827 te dije, bueno, hasta el día de ayer, dividida por Basadre, y es un buen criterio, en militarismos y civilismos, ¿cierto? Una secuencia de militarismos y civilismos. Ya, ahí está. Salvo entre ya, mira, que tenemos el primer militarismo, el primer civilismo, el segundo militarismo, el segundo civilismo, el tercer militarismo y el tercer civilismo. Entre el segundo militarismo y el segundo civilismo hay una etapa de transición, te dije, así lo hemos llamado, que hoy tendremos que ver. Y el tercer civilismo se ve interrumpido otra vez por el tercer militarismo varias veces, ¿no? Por aquí es el tercer militarismo en su primera fase. Vuelve a aparecer por acá otra vez. El mismo tercer militarismo, son otros presidentes, pero de la misma naturaleza que los de la primera fase. Vuelve a aparecer por aquí otra vez. Y una última vez por aquí. O sea, el tercer civilismo se ve interrumpido por la aparición del tercer militarismo. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué vimos la clase pasada? Esto. Acá. El primer militarismo en sus dos etapas. ¿Recuerdas? ¿Cuáles son sus dos etapas? A ver, dímelo. Vamos. Lo dividimos en dos etapas. Vamos, chancones, díganme que están bien ubicados en el contexto de ahora. Vamos. Prosperidad falacia es una de las etapas. Cotrina, muy bien. Te dije en resumen, eh, una etapa sin guano y una etapa con guano. A la etapa sin guano lo llamamos el caudillaje militar. Y la etapa con guano, la prosperidad falaz. Bueno, así la llamó Basadre. Estamos siguiendo el mejor modelo, ¿cierto? Ya. Un poco de prosperidad falaz, ¿de acuerdo? Porque bien visto lo vimos en el caudillaje militar. La prosperidad falaz es una etapa el término lo dice, ¿no? Donde el auge del guano, donde la llegada del guano generó cierto auge económico que se tradujo en un fortalecimiento político. Cuando vimos características, te dije que del códice militar, en la primera etapa, el Estado empezó siendo débil, sin mucha burocracia, sin muchas instituciones.
Ahora hay harta burocracia y eficiente, preparada, capacitada. Y también buenas instituciones que empiezan a cumplir funciones. Sin embargo, algunas de esas instituciones de tipo conservador, la idea era fortalecer la imagen del Estado cuando debió fortalecerse la industria local, debió fortalecerse el aparato productivo, por el aparato que brinde dinero al Estado y que brinde una mejor educación, por ejemplo. Se hizo eso, pero en menor medida, no se hizo de una forma eficiente del todo. Aumentó la burocracia, pero para que entiendan, ¿no? Mira, por ejemplo, se crearon embajadas del Perú en el extranjero, se fortaleció mucho el ejército, se luchó contra la presencia internacional en Sudamérica, no solo en Perú. Hubo amenazas de que los europeos otra vez quieran dominar el mundo, incluido América, ¿sí? Los austriacos en México, incluidos los franceses, los ingleses en el Caribe, España otra vez quiso intervenir, claro. Aquí hubo una guerra con España, una segunda. Recuerda que nosotros ya nos habíamos liberado de España, no solo nosotros, sino todas las colonias que había tenido. Nosotros fuimos el último. Bueno, en 1864, cuando durante la prosperidad falaz, envían una expedición militar, disque científica, con la idea de explorar las costas sudamericanas, cuando querían quedarse con el guano y recuperar sus colonias. Ya antes habían enviado una expedición, Juan José Flores, destinada a establecer una monarquía en Ecuador, que fracasó gracias a la intervención de los peruanos. ¿Te das cuenta? Entonces, es una etapa de... El Estado fortalece, pero es como si en tu familia, tu papá con plata decidiera fortalecer a la familia, pero en vez de poner un negocio, en vez de colócate, construir en la fachada, ¿no? O sea, delante de la casa, un espacio para poner, no sé, algo que genere plata, un pequeño taller, una bodega, quizás. No, tu papá decide hacer el segundo piso para la hija que va a casarse, para que tenga un lugar donde vivir, un tercer piso, quizás. Decide casarse con tu mamá, institucionalizarse, decide ponerte a ti en un colegio de prestigio, colócate. Eso parece bueno, ¿no? Bueno, sí, pero también depende de tu participación, ¿no? Que te pongan en un buen colegio, en una buena universidad, depende también de cómo correspondas tú. Así también aquí el Estado invirtió en algunos asuntos que en su momento no correspondieron los inversionistas nacionales. Y así sobran los ejemplos. Bueno, entonces los resultados no fueron los esperados. Parecía una época de prosperidad que resultó ser aparente nada más, falaz. La última etapa de este periodo ayuda a entender bastante cómo se originará lo que viene. ¿Listo? Ya, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver desde el primer civilismo hasta el segundo militarismo, incluida la transición. ¿Quieres ver años? ¿Por qué tantos periodos? Porque la clase pasada vimos del 27 hasta 1872. Son 45 años de historia. Pues bien, hoy vamos a ver de 1872 hasta la transición, 1899, es que termina la transición del 99. Si te das cuenta, son a ver de 72 al 92, 20 años, 27 años de historia nada más. Sin embargo, está lleno de acontecimientos. Vamos a agrandar esto ya, esto de acá. ¿Lo ves? ¿Hasta aquí está claro el contexto? Vamos, jóvenes. Rapidito. Ok, continúe. Vamos a agrandar este periodo X. Y otra cosa voy a hacer, ok. Suponer, no molestar, para que no aparezcan esas notificaciones. Ya. Vamos a agrandar este periodo X. Acá. Desde 1872 hasta 1800. ¿Sabe qué? Voy a ponerlo así, mira. Ya. Desde acá. 1872 hasta 1899. ¿Ok? Si te das cuenta, el periodo anterior fue la etapa del primer militarismo, pero vamos a ver nosotros los últimos años. Los últimos años del primer militarismo. Vamos a ver en la diapositiva para que entiendas cómo se inició este primer civilismo. ¿De acuerdo? Acá. El primer civilismo es brevísimo.
Solo dura hasta 1883, 11 años. Nada más, nada más. Este primer civilismo tiene dos grandes etapas, ¿de acuerdo? Una que vamos a llamar la época del gobierno del Partido Civil, o como la llamó el primer presidente civil, ¿de acuerdo? La República Práctica. Mi gobierno será una república práctica, dijo él. Bueno, no se equivocó en algunas cosas, pero en otras ya vas a ver. Eso fue hasta 1879, año en el que se inicia la guerra con Chile. A la profecía de 4 años. Vamos a llamar la guerra del guano y el salitre, o simplemente guerra con Chile, ¿ok? Muy bien, vas a ver que la guerra fue un fracaso. Hemos tenido varias guerras con varios países, es la peor que hemos tenido, ¿cierto? Pues bien, después, mira, antes de la guerra la situación estaba hasta el queque. Antes del primer civilismo, antes de la República Práctica, la cosa ya se veía no tan bien. Por acá, en los últimos años del primer militarismo, Balta se hizo fuertes en préstitos que nos dejaron bien colgados, ¿de acuerdo? Nadie avisoraba todavía lo que vendría. Es como si tu viejo, colócate, se hiciera fuertes en préstitos. La situación esté muy bien, fuertes en préstitos, pero lo hace para poner un negocio. Y el negocio está armándose, está, no sé, ve tú a saber qué negocio pone en tu casa. Y está ahí construyéndose, bacán, todo chévere. El préstamo es fuerte que se ha hecho, pero vale la pena. El negocio pagará el préstamo, ¿entiendes? Ya parecía que eso iba a darse, pero venía una deuda alucinante. Pues bien, durante los inicios de la República Práctica, algo se empezó a darse cuenta. El contexto internacional, colócate tu viejo. Durante los pillajes, el negocio todavía está armando, o sea, todavía no empieza, todavía no inicia, no apertura, no inaugura su negocio. Y ya vienen los problemas. ¿Qué cosa? ¿Qué puede ser? Vete a saber, el préstamo que se hizo del banco fue en dólares. El dólar sube de precio. A la miche, ahora tiene que pagar cuotas más grandes que no sabía por un contexto internacional. Eh, Se enfermó tu madre, con lo que tiene que desembolsar un fuerte dinero para poder, el seguro no cubre la enfermedad que tiene, para poder curarla, pues no se va a olvidar de ella. Y colócate, uy, los hijos tienen algunos problemas con los padres. Son contextos que tu padre no visualizaba. Algo por ahí pasó acá en el primer civilismo, ya vas a darte cuenta. Bien, así que la cosa ya se portará bien feo. Pronto iba a estallar la bancarrota, tu padre lo sabe. Pronto no va a poder pagar sus deudas. Pronto, tarde o temprano. Y adivinen, ¿cierto? Y llegó un momento en que, ¡pum!, eso se dio. El Perú se declara en bancarrota. En esa situación vino la guerra. O sea, lo peor que puede ser para tu viejo, que puede ser que venga la guerra, ¿de acuerdo? Que tenga que destinar dinero, que, pues, que le roben, algo por ahí, que se metan a la casa, que le roben las máquinas que compró para el negocio, tú vas a ver, que lo dejen devastado, que un accidente de tránsito, todo eso, todo lo que puedes imaginar. O sea, estábamos hasta que antes de la guerra, con una deudaza, imagínate cómo estuvimos después de la guerra. Ya, eso fue culpa de quién. Si queremos encontrar culpables, son varios los presidentes militares. Hasta Ramón Castilla es culpable. Varios, desde el primer militarismo. Una época de gobiernos intransigentes, con golpes de Estado, pero, pero siempre hay un último responsable, ¿no? El que paga pato, como se dice en la frase peruana. Esa frase bien peruana, por si acá pago pato. ¿Sabes cuándo nació? ¿Sabes cuándo nació? ¿No? Eh, tú te lees los, las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Hay una tradición que se llama el que pagó el pato. Léela, ¿de acuerdo? Ya, si queremos buscar a alguien que pagó el pato aquí, fueron los presidentes civiles, sobre todo el primer presidente civil de acá. La guerra no estalló cuando él gobernaba, él se murió incluso y la guerra estalla después, pero lo culparon a los civilistas, a él y a su grupo, el Partido Civil, del fracaso en la guerra. Y en cierta forma también tiene razón, fue un gran culpable, ya vas a verlo. ¿De qué? De que la guerra se haya perdido, de que incluso la guerra haya iniciado por las decisiones que tomaron.
Así es que si los civiles, y era el único partido que teníamos, surge a fin del primer militarismo, solo un partido político había, por primera vez al menos. Durante todo este primer militarismo no había partidos políticos. ¿Sabes por qué llegaron los civiles al poder? Porque se formó un partido político. Así llegaron al poder. Ahora que se perdió la guerra y la gente culpó a este partido de la derrota, el partido civil, ¿qué crees? Ya no hay partido, ya no hay civiles. ¿Quién al poder? ¿Quiénes volvieron otra vez a gobernarnos? Vamos, dilo. Muy bien, Mariana, ¿y qué dice el resto? Vamos, pronúnciense. Ya deben ser bastantes ya. Vamos. ¿Qué dice el resto? Mariana dice que volvieron los militares otra vez. Lo deduce. Y también está acá, pues mira, acá está. Volvieron los militares otra vez. Así se inicia el segundo militarismo. No es que ellos hayan querido, no es que dieron un golpe de Estado, es que los civiles estaban desprestigiados. Aquí gobernaron los civiles y la regaron bien feo, aunque la culpa no era solo de ellos. Pero ni modo, pues, fueron los que pagaron pato a la profe. Bueno, y los militares, admira, segundo militarismo, acá está, segundo militarismo. A diferencia del primer militarismo, podemos notar varias diferencias. Primero, en cuanto al tiempo, este segundo militarismo fue breve. Otra diferencia, yo te dije la que se pasaba, basada ya en este primer militarismo, el militarismo de la victoria, y este segundo militarismo, el militarismo de la derrota. ¿Quién me dice por qué? ¿Quién me dice por qué, Chancones? Vamos, ¿no te das cuenta? Que en lo que te estoy contando se ve la razón. Se ve por qué. Ok, Natalie. Antes del primer militarismo tuvimos unas guerras, las guerras de independencia, los criollos versus los españoles. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? ¿En serio, Salomón? Unas guerras, las guerras de independencia. San Martín, Bolívar, Bolívar. ¿Cómo nos fue en la guerra con los españoles? ¿Logramos derrotarlos? ¿Nos vencieron los españoles? ¿Qué pasó en la batalla de Ayacucho? Claro, pues Salomón, ganamos y nos hicimos libres. Por eso Basadre lo llama el militarismo de la victoria. En cambio, este segundo militarismo vino después de otra guerra, después de la guerra de Bono de Salita, después de la guerra con Chile. Y los militares volvieron a gobernar otra vez después de una guerra. Solo que esta vez, ¿cómo nos fue la guerra? Mejor término no pudiste encontrar, Natalia. Claro, recontra mal, pésimo. Entonces, por eso es que Basadre llamó a este militarismo el militarismo de la derrota. Ya entiendes por qué. Llegaron a gobernar después de un fiasco, después de un fracaso. Bueno, pero adivina, no es que ellos se hayan querido, pero ni modo, pues no había de otra. Tuvieron que entrar a gobernar, no había de otra. Ya, este segundo militarismo o militarismo de la derrota, ¿de acuerdo? Se extiende desde 1883, desde que acaba la guerra, hasta 1895. O sea, 12 añitos. 12 años. Y querían prolongarse, el último militarismo quería prolongarse una guerra civil para sacarlo. Yo te conté que en este primer militarismo, por tanto, golpe de Estado, habían hartas guerras civiles, hubieron 6, te dije, 6 guerras civiles. Adivina, en este segundo militarismo hubieron 2 más. Una por aquí empezando y otra por aquí acabando. La séptima y la octava guerra, menos mal la última que hemos tenido en nuestra historia peruana, la historia republicana. La última guerra civil, la última. ¿Quién, profe? Cáceres, ese pata. Ahorita hablamos del Cáceres. Bueno, ¿quién sacó Cáceres?
una suma de partidos. Y es que te dije que durante el primer civismo solo hubo un partido, el Partido Civil. Se perdió la guerra y los militares llegaron al poder. Pero durante estos 12 años del segundo militarismo nacieron nuevos partidos. 3 partidos más nacieron, aparte del Partido Civil. El Partido Constitucional, el Partido Demócrata y la Unión Nacional. Adivina, esta guerra civil fue una guerra entre una coalición de partidos con el Partido Constitucional. Todos se unieron, incluso el Partido Civil. Volvió a salir de escena aquí durante estos 12 años, ¿no? Son 12. Durante estos 12 años, el Partido Civil estaba con Roche, pues. Claro, pues llegaron los militares, el Partido Civil fueron responsabilizados de la guerra. Pero tan mal le fue aquí a los militares que los civiles volvieron a entrar a escena. Para que entiendas, ¿no? Es como, damita, tuviste tu enamorado, muy bien, pero no sé, pues actuó mal, no sé, que vete a saber qué hizo. Te jugó mal, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Que algo que no sea tan grave. ¿Qué puede ser? Pues, no sé, ahí está, prefiere sus amigos, prefiere la pelota, ahí está, el fútbol, prefiere el deporte. Varias veces te dejó plantada por ir a jugarse una pichanga con sus patas. Una pichanga, deporte, algo saludable. Pero tú no le perdonas, pues, no le perdonas, ¿de acuerdo? Y le cortas. Y te consigues otro. Colócate muy bien. Uy, eres su engreída, te saca a pasear y todo. Tu enamorado número 2. Pero el infeliz te puso los cuernazos, pues, y más de una vez, ¿eh? Y le descubriste. Pregunta el año, ¿se lo perdonas? Al todo que... Mira que no dices nada. Ah, ya. Obvio que no se lo perdonas, ¿sí o no? Ahora yo te pregunto. Milagros me dice tampoco. Pregunto. ¿Será un motivo al enterarse el enamorado uno de lo que pasó? Tú le cortaste, ¿ah? Pero no, que yo te quiero, pero entiendes, solo deporte, ¿por qué te molestas? No, que no, no, no. Me corta. Al enterarse de esto, el enamorado vuelve otra vez. Pregunta, ¿será motivo para volver con el ex? Habla. Salomón. La pregunta era por una dama. Vamos, dama, ¿ustedes qué piensan? Milagro dice no. Claro, pues, ¿qué opinas, no? Natalie dice no. ¿Es en serio, damitas? Bueno, déjalas pues. No, dice. ¿Nadie más? Ah, ya. Ustedes tienen la norma de que jamás se vuelve con el ex. Cóndor Rojas, imagino que eres damita. ¿De acuerdo? Claro que no, dicen. Ay, ay, ay. Acá, qué bien, las felicito, las más orgullosas, pero no, no pasa eso. No te creo, te lo juro, en tu cara te digo, el peruano no es así. Nada más, al menos yo lo digo por la política, en política. Mira, mira cuántas veces por Fujimori lo reeligieron a él, no hablo de Keiko, pero parecía estar primera siempre, pero no aprende. Otra, Alan García, la regó en su primer gobierno, pero cuando la regó peor, Fujimori volvió y casi le gana a Toledo y le ganó a Humala en las otras elecciones y volvió a ser presidente. ¿Cómo la ves? El peruano, así es, se olvida de sus ex políticos, de sus ex presidentes y vuelven a votar por él. Eso ha ocurrido más de una vez. Igual acá, el Partido Civil pareció decepcionarlos, pero después que Cáceres y los militares la regaron, volvió otra vez el mismo partido, el Partido Civil, claro, pero con nueva gente. Pero eran incluso algunos descendientes de sus fundadores, eran hijos. Por ejemplo, aquí gobernó el primer civil fue Manuel Parrilla Valle, aquí gobernó su hijo, José Parrilla Barreda. Bueno, a lo que voy es que volvieron otra vez. Acá, mira, en el segundo civilismo. Volvieron nuevamente a escena política. ¿Te recuerdas que aquí hubo una guerra civil donde el Partido Constitucional se mechó con una coalición? Esa coalición llevó al poder a Pierola. Pierola fue presidente más de acá durante la guerra.
pero vuelve a hacerlo aquí por segunda vez. Su gobierno representa la transición. Solo fue 4 años. 4 años. Él representó el tránsito entre los militares y los civiles. Ahora ya entiendes por qué a Piero lo consideramos el gobierno de la transición. ¿Ya entendiste eso? Habla, viéndolo de manera resumida, porque la pizarra está muy cargada. Así sería la cosa. Si esto es el primer militarismo, desde 1827 a 1872, pues esto es el primer civilismo, desde 1872 hasta que acaba la guerra con Chile en 1883. De ahí gobernaron otra vez habla, los militares, así que es el segundo militarismo. Muy bien, desde 1883 hasta 1895, año de la octava guerra civil donde lo sacan. Y por 4 años gobernó Pierola hasta 1899, año en el que después vuelven los civiles, segundo civilismo. Y esta etapa, ¿cómo le hemos llamado nosotros? ¿Cómo lo hemos llamado? La República. No, esta etapa que he puesto aristocrática, no, la etapa donde he puesto el signo de interrogación. Claro, Natalie, la transición. La transición. Ya, adivina. Hoy vamos a ver desde el primer militarismo hasta el final de la transición. Un dato para ti. Este primer civilismo tiene 2 etapas, te dije, ¿no? La república práctica o el gobierno del primer gobierno civil y la guerra del Guano de Salitre, o simplemente guerra con Chile. Esto es el segundo militarismo o el militarismo de la derrota. Y esto es la transición, ¿cierto? Entonces lo borramos aquí para no repetir. Esto es la clase de hoy. Un detalle. En algunos libros, desde 1883 hasta 1899, suelen llamarlo la reconstrucción nacional. ¿Has escuchado así alguna vez? ¿Has leído así en un libro? Ah, ya sabes. Algunos lo toman como sinónimo del segundo militarismo. Ya ves que no es lo mismo. En la etapa desde el 83 hasta el gobierno de Pierola. Adivina. Y por ahí me dijeron algo interesante, si ve que tienen base. El segundo civilismo tiene 2 etapas. La república aristocrática, que vamos a ver la clase que viene, hoy no. ¿Y quién me dice cómo se llama el otro periodo? El segundo civilismo. A ver, ¿quién tiene base? A ver, la etapa que está con signo de interrogación. Oh, Juan Sebastián, eres un monstruo. Claro, el oncenio. Es la segunda etapa del segundo civilismo. Esos 2, veremos, aunque no creo, quizás solamente este. Veramos porque es muy cargado de datos. Claro, clarinete, la clase de hoy, ¿no? Ya sabes. Desde el 72 hasta el 99. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya, último dato. En algunos libros, en algunos textos, te cuentan la República Aristocrática, incluida la transición de Pierola. Lo cuentan en el segundo civilismo. Eso es un error porque Pierola en cierta forma no era aliado, ya vas a entenderlo, no era aliado de los civiles, de los que aquí gobernaron. Aquí gobernó el Partido Civil. Pero algunos lo ponen así, en el mismo paquete. A Pierola lo ponen con la República Aristocrática. ¿De acuerdo? Ya, a nosotros no nos importa eso. Te he dicho de dónde va la clase. Bien, ¿se entiende el contexto? Facilito, ¿no? Pero tenía que darte algunos datos para que termines de entenderlo. La pizarra anterior quedó hecho un asco, pero este está más bacán, ¿cierto?
Ya, ahora viene la mala noticia. Una buena y una mala. ¿Por cuál empiezo? Al toque. Una buena y una mala. ¿Qué les pasa a la gente? Siempre quieren que empiece por la mala. Que cuando se empieza por la buena es más chistoso. Bueno, pero ya, vamos a empezar por la mala. La mala noticia es que voy a tener que correr. Así correr rápido con el material que yo te muestre. Es cierto que hay aspectos comprensivos, pero así voy a pasar rápido y luego la diapositiva va a correr con los datos que vas a ver, ¿de acuerdo? Los datos, se van a presentar todititos los datos que necesitas para responder las preguntas, pero voy a avanzar rápido, te das cuenta, son un montón de periodos. Lo que quería es que te ubiques bien en el contexto para que todo quede claro. Los aspectos comprensivos también lo voy a explicar, no te preocupes, aunque ya la mitad lo he dicho con esta pizarrita virtual. Ya esa es la mala noticia, que voy a correr. ¿Listo? Ahora viene la buena, ¿ok? Ustedes son mudos, ¿no? Habla. ¿Listo para la buena? Sí. La buena es la calidad del material que veas. ¿Te gustó la diapositiva pasada? De la línea de tiempo, como explicamos. No, este es otro level. Este es otro level. Me tomó tiempo con mi esposa hacer esta vaina. ¿Listo? Ya vas a verlo. Borramos todo esto. Ay, no, espera. Vamos a guardar esto por si lo quieres. Ya está. Borramos esto. Y, oye, ¿quién es? Vilche Sotelo. Bacán, buena camisa. Estaban de moda cuando yo era adolescente. Y ya eran de Chaliz, creo. Estaban de moda, yo no las veo. Y tú las usas, bacán. Camisas Chaliz estaban de moda. Buen gusto. No las veo, ¿de dónde he encontrado? Yo las busco para ponerme, pero no las veo. Descuida, Vilches. Las busco y no las veo, en serio. Camisa Chaliz se llama. No sé, pero te la compró tu mamá. Buen gusto. Te lo juro. Mi cafecito. Te lo juro, la busco y no las veo. Son bonitas. Ya, a ver, empecemos a compartir pantalla. Comenzar ahora. Ya saben, a partir de ahora, si escriben, preguntan algo escrito, no lo veo. ¿De acuerdo? Tú tienes que activar tu audio. Prueben. ¿Pueden activar su audio, sí o no? Al toque. Prueben. Yo los escucho. Prueben, ¿no pueden? Activen su audio y díganme, sí, profesor, sí se puede. Sí se puede, profe. Sí se puede. Ya, ok, gracias. Participen, cuando tengan las preguntas, no me hagan rogarles, que se pierde un montón de tiempo. He dicho que tenemos que correr. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás, Yolanda? Creo que es esta. Sí, este es. Empecemos. ¿De acuerdo? Esta es nuestra portada. Es el primer civilismo. Lo que continúa pues de la clase pasada, que vimos el primer militarismo. Pero como te dije, va del 72, ¿no? Hasta el 83. Vamos a revisar primero los antecedentes, ¿de acuerdo? Para que veas cómo es que surge. Y ya te lo he dicho, pero hay que mostrarlo en datos, ¿listo? El gobierno de José Valtes es el antecedente inmediato, así de cuando, profe, desde el 68 al 72. ¿Recuerda lo que pasó? Pardo, Manuel Pardo Lavalle, quien será después el primer presidente civil, ¿de acuerdo? Le decían el profeta de los ferrocarriles, escribía en la revista de Lima. Él fue político que de manera seria, vino de Europa, el hombre era un intelectual, era profesional, era abogado, había estudiado también ingeniería en Europa. Él allá se inmuyó bastante de dos cosas, del pensamiento liberal y del positivismo. ¿De acuerdo? Para él, ¿de acuerdo? ¿Qué es el positivismo? Lo debe ser por filosofía, ¿no? La idea es invertir en tecnología, invertir en educación. Solo así un país progresa. Él vino con eso metido en la cabeza, en el cerebro, invertir en tecnología y educación.
Por eso dijo que había que meter en ferrocarril. Los países que habían progresado habían invertido en ferrocarriles. Había que hacerlo si quería el Perú progresar. Tenemos que combatir el guano en ferrocarriles. Pues al parecer Balta le hizo caso. Así es que buscando construir ferrocarriles, le pidió a los contratos nacionales que le den un fuerte adelanto, ¿no? Para que el Estado haga ferrocarriles. Como no quisieron, les quitó el negocio del guano a los consignatarios nacionales. Ellos tenían en su control el guano. Castilla se los había dado. Pero Balta le llegó altamente, buscó un ministro con huevos, un ministro de Hacienda, que tenga el coraje de meterse con los ricos del país, porque ellos eran los más ricos. Era la primera burguesía peruana. Tuvo el coraje de meterse con ellos, como encontrando en el extranjero, de acuerdo, a un mejor postor por el guano, alguien que se atreviera, ¿no?, a negociar con el guano, dándole un fuerte adelanto, pagando las rentas. Y lo más alucinante de Dreyfus, que también se comprometió a pagar nuestra deuda externa. En Europa era una suerte de... había formado una compañía, pero una suerte de corrupto. Tenía su billete, pero era como Odebrecht, por ahí, para que lo compares, ¿de acuerdo? Era una multinacional, ¿de acuerdo? Se había metido en fuertes negocios, pero había también estafado a gobierno y otra cosa. Bueno, el hecho es que él era un banquero judío. Ve en el guano peruano una oportunidad, pues, de hacer plata. Así es que firmó el contrato con Pierola ahí en París, ¿de acuerdo? Y acá en el Perú, Balta lo ratifica. Uy, los que se recontrasaron pues fueron los nacionales, ¿no? Pero contra viento y marea se aprobó en el Congreso el contrato de Dreyfus, ¿de acuerdo? Entonces los consignatarios nacionales del guano, que viendo que Balta jamás les iba a devolver el negocio del guano, por fin hicieron algo que debían hacer su buen tiempo. ¿Qué cosa? Llegar al poder por la vía legal, pues con un partido político. Porque hasta entonces recuerdan que full militares estuvieron en el gobierno. ¿Y cómo llegaban? Pues con golpes de Estado. Era raro con elecciones, que hubieron también, pero elecciones dentro del Congreso, elecciones sin partidos políticos, ¿cierto? Con agrupaciones militares nada más, no había partidos. Pues bien, ellos fundaron el primer partido político de la historia peruana, lo llamaron el Partido Sociedad e Independencia Electoral, solo que como estaba formado, bueno, estaba formado por civiles y algunos militares, ¿eh? Militares que creían que era hora que los civiles gobiernen, que los militares tienen otra función, no gobernar. Un ejemplo, Miguel Grau. Miguel Grau Seminario era un eminente miembro del Partido Civil. Habían también ex militares ya jubilados, retirados, que eran parte, ex políticos, ex presidentes militares, que eran parte del Partido Civil. Ejemplo, Mario Ignacio Prado. Había sido presidente durante la guerra con España, pero estaba ya retirado y era parte del Partido Civil. Pero la mayor parte de sus miembros eran civiles y además su floro era antimilitar. O sea, que los militares no deben gobernar, que ellos están hechos para otra cosa. Ese era su floro. Pues la gente ya estaba harta de los militares, así que confiaron en ellos y ganaron las elecciones. Adivina quién pusieron como su candidato? Al profeta de los ferrocarriles, a Manuel Parra de la Valle. Pues bien, se fundó el Partido Civil. Malta, con el dinero de Dreyfus, lo invirtió en ferrocarril, y sí que invirtió en ferrocarril. Eso fue una inversión seria, pero no bastaba con lo de Dreyfus. Se hizo 2 superempréstitos, ¿sí? De la banca inglesa, de Inglaterra, de particulares, ¿de acuerdo? Ingleses, para poder iniciar. Se iniciaron 7 vías, de las cuales 4 se empezaron de manera seria y solo 2 quedaron concluidas hasta antes que la guerra termine. El ferrocarril Mollendo-Arequipa y el ferrocarril central. Los otros 2, el del norte y el del sur, ¿de acuerdo? Quedaron a medias. Y los otros 3 nunca terminaron de iniciarse. Bueno, Henry Mays fue uno de los ingenieros norteamericanos contratados para esa misión. Cuando un dato que te dije de la semana pasada y te lo digo ahora también, invertir en ferrocarriles fue algo terrible en cierta parte. Es bueno, no se equivocábamos de por la Valle, pero el Perú, invertir ferrocarriles en el Perú era algo riesgoso. ¿Cómo riesgoso? Hay países y hay personas que están hechas para cierta cosa. Mira, por ejemplo, yo te hago esta pregunta y con audio respóndeme. ¿Que un padre invierte en educación de su hijo es inteligente o no? Dímelo. Al toque. Sí, Sí, No lo han dudado, ¿ah? Ahora, si yo te digo que hay un hermano que le dice a su hermano, un pata le dice a su hermano, oye, Rubén, no, pues no seas baboso, mira a tu hijo.
tu hijo es vago desde chico y no le gusta estudiar y lo estás preparando, lo has puesto en la Cayetano, en la Richie, no seas imbécil, pues pon un instituto, y está bien invertir en los hijos, pero pon un instituto, no, pues no sé, estatal, o ya algo que tenga una carrera que termine pronto, para que se mantenga. Estudiar no es lo suyo. ¿No vas a ver en la Richie para que deje la carrera en medio camino? No te pases, no es inteligente lo que estás haciendo. Cállate, yo sé lo que hago, yo amo a mi hijo. Tengo que darle educación, yo sé lo que hago. Ahora yo te pregunto, el hermano, el padre se llama Rubén, el hermano se llama Ricardo. ¿Quién tiene razón? ¿Rubén o Ricardo? A ver, dime, dímelo. ¿Está bien lo que hace Rubén? Está invirtiendo, le está dando a su hijo una educación de calidad, la Richie, no te pases. El hermano le propone un instituto técnico ya, que lo prepare para San Marcos, pues así se deja la carrera, pues no pierde mucho, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Quién tiene la razón, Rubén o Ricardo? ¿Al toque? ¿O te parece difícil la situación? Lo que sí te digo, el hijo, sí, de verdad es bien bagua, estudia porque, en fin, terminó el colegio porque su familia lo presionó, pues ya no acabó con peor puesto ni a balas, acabó rayando así con 11, con 12, porque, en fin, ya pues, estudió porque tiene que estudiar, pero el estudio no le gusta, no es lo suyo. Entonces, ¿en qué le gusta? Le gusta otra cosa, tampoco es un infeliz, ¿no? No sé, le gusta trabajar, taxiar, por ejemplo, es muy independiente. Se taxea, se sacó su carro, le va bien, no le va mal, tiene su billete, pero colócate, estudiar no es lo suyo. Hay gente que se hacía, te lo juro, hay gente que... Bill Gates, ¿tiene una carrera? No. Mark Zuckerberg, ¿tiene una carrera? No. Y mira, son multimillonarios. Ahora tampoco te digo que es una regla. Uy, todo aquel que es vago, no le gusta la universidad, uy, le va a ir bien, va a ser millonario. No, pues obvio, no es una regla. Pero, ¿y ahora que te he dado los ejemplos, dime, ¿se equivoca Rubén, sí o no? Al toque. Sí. Sí se equivoca Rubén. Total, hace rato dijeron, no entiendo, explíquense. Hace rato le dijeron que un padre debe invertir en la educación de su hijo. Pero ¿cuál es el problema acá entonces? ¿Por qué te contradices? El hijo. Porque ahora, El hijo. école, el problema aquí es el Perú. ¿Por qué? El Perú es un maldito papel arrugado. Hacer ferrocarriles aquí en el país, no, pues eso es otro level, ¿no? ¿Has visto la imagen que te mostré? El ferrocarril central nada más era es toda una proeza, era vencer dificultades geográficas, vencer la gravedad, ¿de acuerdo? Los cañones. ¿Sabes geografía? ¿Sabes lo que son desfiladeros, cañones, quebradas? ¿Sabes lo que son montañas, cordilleras, pasos o abras? ¿Sabes todo eso? Es horrible, no es, el Perú no es Estados Unidos, una pampina, una llanura así, planita, donde hacer ferrocarril fue recontra, chévere y rápido. Acá no, tuvo que contratarse lo mejor de lo mejor para poder hacer algo siquiera. Y ellos, aparte que al Perú le costó más caro hacer ferrocarriles, ellos también cobran la suya porque saben que es muy difícil. Al Perú le costó 7 veces más de lo que el país le hubiera costado hacer ferrocarriles. Y cuando así está la situación, ¿se presta a qué? ¿A qué se presta? Cuando hacer una obra pública es muy difícil, ¿a qué se presta? Dime. ¿No sabes a qué se presta eso? ¿Ves? Te falta bastante de la realidad. Todavía eres jovencito. Espero cuando tus padres te llamen la atención les digas, no, papá, mamá tienen razón. O sea, me falta mucho. Tú crees, es típico de tu mente adolescente creer que lo sabes todo, pero estás hasta el queque. Te falta. Te doy un secreto, Danita. Si eres flaquita, uy, crees que tienes ventajas. Ventajas tiene porque eres flaquita. Adivina, cuando quedes embarazada y vayas a la clínica, el doctor va a aprovecharse de tus desventajas. ¿Sí? Te va a decir esto, una clínica particular, ¿no? Te va a decir, muy bien, parto, pero por si acaso, el parto normal para usted tiene riesgo. Ya es mayor. Y no te está mintiendo. El riesgo es mayor, pero lo que él no te dice, ¿hay riesgo de qué? De que el parto se complique. De que el parto se complique, pero el riesgo es de un 5 a un 10%. Y eso, de que el parto se complique. Durante el parto hay un riesgo. Y ahí está pues tu esposo acompañándote al médico, él quiere tu seguridad. Entonces, doctor, ¿qué hay que hacer? Puede ser cesárea.
Solo que el parto normal te cobran, no sé, pues 400 soles en una clínica. Un parto con cesárea te cobrará 1.500 mínimo, porque es una intervención quirúrgica, mínimo. Dime, ¿te ha mentido el médico? No, no te ha mentido. ¿Pero qué es lo que quiere con semejante cosa? ¿Qué es lo que quiere? Vamos. Ganar más dinero. Obvio. Dime, ¿llamarías a eso corrupción? No. Dilo. Habla, ¿es corrupción o no es corrupción? Simple. ¿Sí o no? Mira, dicen no. Negativo. Ya los veo, ya. Bueno, tú estás pensando como el médico. Pero no sé si a mí me dicen eso, no, pues, para mí eso sí es corrupción, no manches, pero tú dices que no. Bueno, claro, le preguntas al médico, no, no soy corrupto, le estoy diciendo a la señora lo que es. Claro, pero ¿por qué no le dice el porcentaje? Nunca le dicen el porcentaje, solo le dicen que hay riesgo. Claro, pues ella se imagina que el riesgo es alto. Ahí está, pues son corruptos. Así fue este infeliz. Henry Mace se aprovechó la situación. Bueno, te daría más casos, pero así es, muchacho. Le dije a la vicepresidenta virtual que se dieron circunstancias en las cuales la cosa se puso muy complicada. Ahí está. Entonces va a tener que hacerse más préstamos, más préstamos, más préstamos. El pobre Dreyfus también estaba. Adivina qué había ocurrido. Los nacionales seguían explotando guano en algunas zonas y Dreyfus dijo, no, si sigue esto así, yo me niego a pagar la deuda externa. Luego vino la guerra con Chile. Y algo sí pasó. Los chilenos se llevaron mucho guano durante la guerra. La guerra no había acabado. Y estaban saqueando las islas guaneras. Y Dreyfus alertó, cuidado, yo tengo un contrato. Los chilenos no le hicieron caso. Dreyfus dejó de pagar la deuda externa. Él se comprometió a hacerlo, pero lo perjudicaron. Ya, pero obvio, pues que él aprovechó la situación y dijo que lo perjudicaron, no sé, pues que se robaron 5.000 toneladas. Pero no se habían robado de repente ni 1.000. Pero él dijo que más. ¿Con tal de qué? De dejar de pagar la deuda. Del árbol caído. Vamos, dilo. Dilo. ¿No sabe la frase? Del árbol caído. Uy, no, que mucha experiencia. Del árbol caído todos hacen leña. Es un dicho muy común. Así están las cosas, muchachos. Ya me estoy adelantando lo que viene después. Ah, la profe, qué feo. Bueno, ya sabes cómo fue la primera primera. ¿El salitre? ¿Qué es eso? El nuevo recurso que en Europa estaba en boga. Y el Perú tenía en la zona sur de Tarapacá. Balta todavía no le da la importancia necesaria, pero hay empresas anglo-chilenas, chilenas que quisieron explotar el salitre. Y Balta se los da en concesión. Bacán, así es que el salitre empezó a ser explotado durante el gobierno de Balta. Pero ¿te recuerdas los ex consignatarios del Guano, los que habían perdido y ahora lo tenía Dreyfus, los que fundaron el Partido Civil? Claro que también le pusieron ahí la vista, le pusieron el ojo para poder explotarlo. También con parte del dinero prestado, de acuerdo, de lo que dio Dreyfus, hizo abundante obra pública. Por ejemplo, el Hospital 12 de Mayo se inició su construcción durante el gobierno de Balta. Amplió la ciudad de Lima, construyó nuevos distritos. Por ejemplo, solamente había Lima estaba amurallada, ¿sabías? Lima era amurallada. Mace le hizo la chambita a Balta de derrumbar las murallas para ampliar. Lima tenía ya muchos habitantes. Se crearon los nuevos distritos, La Victoria y el Rímac. Ah, qué loco. También esta destrucción de las murallas de Lima. El puente Rímac, que hoy día se conoce como el puente Balta, para llegar pues al distrito del Rímac. ¿Qué te parece? El Palacio de la Exposición, que hoy día es el Parque de la Exposición, se construyó para lucir los inventos de los peruanos. No te digo que se invirtió mucho en la presencia internacional. Hubo concursos, ¿sabías? El concurso de arte lo ganó Luis Montero, de pintura, con los funerales de Atahualpa. De literatura lo ganó Ricardo Palma, con las tradiciones peruanas. Y el de invento de ciencia lo ganó Pedro Ruiz Gallo, con un reloj alucinante, enorme, que los chilenos se llevaron durante la guerra. A la profe, qué feo. Bueno, ya acabando su gobierno, el hombre postula elecciones. ¿Y adivina quién ganó? El Partido Civil postula elecciones. Y ganaron. Manuel Pérez de Valle gana las elecciones. Balta sí que solamente está esperando el cambio de mando.
faltando poquito, faltando 2 días para el cambio de mando, ¿de acuerdo? Estoy hablando 12 días, le convencen a Balta de que logre desconocer las elecciones, pero Balta se niega. Un 22 de julio, 4 coroneles y hermanos le dan un golpe de estado a Balta. ¿Sí? Representaban a los conservadores que querían evitar que los civiles tomen el poder. ¿Quiénes eran los 4 hermanos? El mayor era Tomás, él se proclamó presidente. Le siguieron Marceliano, Silvestre y Marcelino Gutiérrez. 4 hermanos. Bueno, ahora Tomás se proclama presidente de la República. Mira, Tomás, Marceliano, Silvestre Gutiérrez. Marcelino no hay foto de él, por cierto. Profe, y apresaron a Balta, lo metieron en la carceleta. Ya durante su rebelión, pocos días para que acabe, ya se asustaron, vas a ver, y ordenan el fusilamiento de Balta. En su cama, en la carceleta dentro del palacio, lo habían encerrado. A la profe, Balta es asesinado. La población limeña se entera de la muerte de Balta. ¿Sabe qué hizo con ellos? Los linchó, los encontró en la calle. El 25 de julio asesinan a uno de ellos en el paradero del ferrocarril, lo que hoy día es la avenida Colonial, el ferrocarril Lima-Callao. Y a los otros 2 los encontraron en el puerto a punto de fugar el día 26. Los lincharon a golpes, los desnudaron y los colgaron de la catedral. Fue alucinante la situación. ¿Quiere que el cardenal dijo algo? Se hizo la piche de miedo y dejó que la gente se metiera, ¿no? Estuvieron 2 días colgados. El 28 de julio, en el cambio de mando, el presidente ordena que los saquen y fueron quemados en la plaza. ¡A la profe! Mariano Herencia Ceballos era el vicepresidente de Balta. Él es el que le da la banda presidencial al primer presidente civil, ¿de acuerdo? ¿A quién? A Manuel Parra Lavalle. Así fue el ingreso de los civilistas al poder, lleno de sangre. ¿Qué te parece? Responde Changón. La elección presidencial de 1872 se caracterizó por la participación por primera vez de un partido político organizado denominado el Partido Civil. La victoria de este partido en las elecciones de 1872 provocó la reacción opositora de quienes opusieron a la victoria del Partido Civil, quienes querían evitar que el Partido Civil gobernara. Vamos, dímelo. Sector del ejército. Un sector del ejército. Claro, muy bien. Perfecto. Terminamos antecedentes. Ahora vámonos al gobierno civil, la República Práctica. ¿Recuerdas? Ya. Manuel Parra Lavalle, ahí lo tienes. Primer presidente civil. Como te digo, han dicho mucho de él. Lo culpan del fracaso que vino luego en la guerra con Chile. Como te digo, mira, voy a correr, voy a avanzar. Solo te voy diciendo que sí, en parte es culpable, pero su proyecto era bueno. Las circunstancias fueron lo que lo perjudicaron. Mira el proyecto civilista. Era el primer presidente que llega a la presidencia con un proyecto bajo el brazo. Tenía algo elaborado. No llegó al champú, no llegó al champazo, pues, o sea, como los militares que recién dan el golpe de Estado, se sientan en palacio de gobierno y de ahí recién piensan cómo gobernar. Así a la carrera, pues, a lo que venga, ¿no? No, él tenía un proyecto elaboradito, que bacán, tenía un partido fundado, tenía intelectuales, tenía ministros inteligentes, bacán. Qué chévere, ¿por qué le fue recontra mal? Mira su proyecto, ¿de acuerdo? A ver, primer elemento de ese proyecto, el impulso a la educación. Él vino con esa idea en la cabeza, no con el positivismo. Mira sus obras. Declaró la primaria obligatoria, ¿de acuerdo? Y gratuita. En teoría para todo el Perú, lo dijo, pero solo se dio pues en las principales ciudades. ¿Por qué? Porque se debió construir para eso también escuelas, donde en provincias, en las áreas rurales, y se hizo muy poco en el área rural para el indígena, para el campesino, que no era todavía ciudadano. Debió hacerse escuelas para ellos en mayor cantidad. Se hizo escuelas, pero en ciudad, eso provincias, o sea, en el interior del país, pero en las zonas urbanas, que eran escasas, por ejemplo, la ciudad del Cusco, en la ciudad de Arequipa. Perdón, ¿alguien me está preguntando? ¿Alguien tiene su audio encendido? En la ciudad de Arequipa, en la ciudad de Cajamarca, la ciudad de Trujillo. Eran ciudades pequeñas, pero ahí se montaron algunas escuelas y se hizo la primaria obligatoria y gratuita, ¿de acuerdo? Es un avance, al menos. Otra cosa, hay más con respecto a la educación, que fundó
Él creía que el Perú debería tecnificarse. Continuó la política ferrocarrilera de Balta, así era el profeta de los ferrocarriles. Ni modo que lo deje atrás, continuó la política de ser ferrocarriles. Creyó que el Perú debería llenarse de técnicos. Creó la Escuela de Ingenieros, que más adelante será la UNI, ¿sabías? Creó la Escuela de Agrónomos, que más adelante será la Universidad Agraria. Así es que no era ningún flor, estaba invirtiendo en educación. Pero digamos que no era el momento. No era el momento. Claro, pues como el del ejemplo que te di del señor Rubén. No era el momento porque tiene un hijo vago. Quizás cuando le piquen, ¿no?, las ganas de estudiar, ahí quizás apoyarlo. Eso le pasa a la mayor parte de los hijos. Cuando son adolescentes, no quieren estudiar, pues no quiere, pues no le doy. Cuando todos sus amigos empiezan a la universidad, cuando la flaca que le gusta ser universitaria y no está con él por baboso, por vago, ahí recién quizás va a querer estudiar, ¿no? Ahí ya que lo apoye. Pero no era el momento. ¿Por qué no era el momento? Ya vas a ver. Ya vas a ver por qué no era el momento. Austeridad fiscal. ¿Qué es eso? Fue otra de sus medidas. Reducir los gastos. Y él dijo claramente, gastamos mucho en burocracia. Le dije, el Estado se fortalece durante la era del guano, pero que era un gasto innecesario, más o menos. Es bueno invertir, que el Estado se fortalezca, pero en embajadas, ¿de acuerdo? En mucho ejército, también para él muchas armas habían comprado. Adivina, dijo que no compraría armamento. ¿Qué te parece? ¿Sí? Y claro, pues en el Parlamento hubo oposición, habían militares que eran senadores o eran diputados, así es que se opusieron. ¿Qué te pasa? Eres idiota, ¿de acuerdo? Y se enteraron que Chile había comprado 2 superbarcos. Chile está armándose ya, se prepara para una guerra, pero no limita con nosotros, no hay problema, pero limita con Bolivia. ¿Tú crees que le haga una guerra a Bolivia? De repente a Bolivia, pero también a nosotros. Hay salitre en el sur. Peor, si es una alianza con Bolivia y los dos se pelean con nosotros, ya fuimos. Así lo presionaron. Sí, pero él dijo, no, no compré armamento. No compró, te lo juro. Y fue una de las razones por las que se perdió la guerra. Porque Chile no se encontró con armamento obsoleto. ¿Lo sabías? Por reducir el gasto público. También despidió mucha gente. Muchos burócratas, gente que trabaja para el Estado. Está bien, el profe, que nos despida. Sí, pero se ganó muchos enemigos, profesionales enemigos. También continuó con la política urbana de la capital. Profe. ¿Y te recuerdas que le dijeron que Chile venía armándose, posiblemente para hacer una alianza con Bolivia, para atacarnos? ¿Sabes cuál fue su idea? ¿Cómo trató de evitar que Bolivia haga una alianza con Chile para juntos atacarnos? ¿Qué crees que hizo? Dímelo, ¿qué harías tú? Vamos, participa, se aprende. Tratado de Bueno, alianza. pero hablas muy bajito, damita. Pero bueno, nada, firmó un tratado secreto de mutua defensa con Bolivia, conocido como el Tratado Ribagüero-Benavente. Fueron representantes de Perú y Bolivia, respectivamente, que lo firmaron. Esa fue su mejor idea. Pero también la regó con eso, porque Chile se enteró del tratado. Lo usará como pretexto para declararnos la guerra. ¿Te das cuenta? A la larga, las condiciones no bastan. Terminó regándola. No comprar armamento, no renovarlo fue garrafal. Firmar el tratado secreto fue garrafal también. Y en la otra parte de su proyecto, controlar directamente los recursos. Y pues ahí también estaba yendo un poco mal con lo que él dijo que iba a aplicar. Iba a aplicar liberalismo político, fomentar las inversiones, incluso extranjeras. Pero él tenía que servir los intereses del grupo que lo había colocado en el poder. ¿Recuerda quiénes formaron el partido político, el partido civil? ¿Quiénes fueron sus fundadores? ¿Recuerdas? ¿Quiénes fundaron el Partido Civil? Los ex consignatarios del guano, los que habían perdido el negocio del guano cuando Balta se los quitó. Ellos fundaron el Partido Civil para volver a controlar el guano. Y obvio también el salitre. Jamás permitirían que extranjeros lo controlen, como Dreyfus, como la empresa anglo-chilena que tenía el salitre para acá. Una vez que llegaron al poder, adivina, firmaron un nuevo contrato del guano con la firma Rafael e Hijos, que terminó fracasando. Profe. Estatizaron el salitre. Primero crearon el estanco a la empresa anglo-chilena, obligándolos a que vendan el salitre al Estado.
pero luego terminan estatizándolo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Expropiándolo. ¿Qué te parece? Se ganaron enemigos políticos. Bueno, te dije que muchos profesionales pues quedaron molestos con los civiles. Pierola fue un aprovechado político. ¿De quién era Pierola? Te dije, ya Pierola estuvo en escena. Pierola fue el ministro de Hacienda ¿de quién? Fue ministro de Economía ¿de quién? Se le decía en ese entonces ministro de Economía, ministro de Hacienda. Vamos, fue ministro de Economía ¿de quién en ese entonces? Yo te dije. ¿No te acuerdas de quién había sido ministro de Economía? Te lo dije en la diapo anterior. Fue el ministro de Balta. Él tuvo los huevos de mecharse con los ricos del país, con los nacionales, con los consignatarios nacionales. Y les quitó el negocio urbano y se lo da a Dreyfus. Pues era enemigo de este grupo político, el Partido Civil. Era enemigo. Y aprovechó el enorme descontento de la gente contra ellos para formar, de acuerdo, no un nuevo partido, pero sí de gente que sea hincha de él. Él más adelante fundará su partido, pero ahorita todavía no. Partido Demócrata. Pero ya tenía gente que era hincha de él. Fue el líder de las manifestaciones contra los civilistas. Eso se llaman aprovechados políticos, y siempre los hay. Cuando todo el mundo ya detestaba a Fujimori, ahí Toledo surge la palestra. Soy un cholo de Harvard, maldito corrupto, decía. Más mentiroso. Otro aprovechado político, Belmont, ¿de acuerdo? Otro infeliz. Cuando la gente estaba odiando, detestando a los venezolanos en los inicios, cuando recién migraban, ¿de acuerdo? Él dijo, sí, maldito ratero, vamos a votarlos. Y estaba líder, recuerdo, en las encuestas para candidatura de la alcaldía de Lima. Menos mal, después descubrieron sus patrañas. Pero así nunca faltan, ¿eh? Aprovechados políticos. Bueno, entonces, protestó muchas veces contra el gobierno de Manuel Pardo. Una de sus protestas más alucinantes fue la expedición del Talismán, profe. ¿Qué fue eso? En el buque Talismán protestó contra el gobierno de Pardo. Ya sabes quién fue Pierola entonces. Acabó su gobierno Manuel Pardo de Valle. Y ya te dije, le alertaba, porque también dijo hay que reducir el gasto porque se veía venir una bancarrota. Hay una enorme deuda que ocurrió en el gobierno de Balta. Y tarde o temprano el Estado no va a poder pagar sus deudas. Se viene la bancarrota, dijo, pero menos mal la bancarrota no estoy en su gobierno. Estoy en el gobierno del que vino, de Mariano Ignacio Prado. Él debió gobernar hasta el 80, 4 años, decía la Constitución, entonces del 60, 1860 que debía gobernar. Pero con él vino la guerra con Chile y ya vas a ver lo que pasó en su gobierno. La bancarrota fiscal está ahí donde tuvimos declarado. Pierola sigue fregando, otra vez se revela, y esta vez dos, ¿de acuerdo? La famosa batalla de Yacango. ¿Y eso qué fue, profe? Un encuentro entre la gente de Pierola con la gente del gobierno del Estado. Y se roban, los partidarios de Pierola, él no estuvo presente en el robo, pero se robaron, secuestraron, dijeron ellos, el buque Huáscar, se lo llevaron del Callao hacia el sur, a las costas. La profe. Prado, harto de Pierola, ofreció una recompensa por su cabeza, como si fuera un pirata, ¿sí? Y 2 buques ingleses que estaban en el Callao se enteraron de la recompensa. Así que tipo buscadores de recompensas, cazadores de recompensas se fueron buscando a Pierola y se enfrentaron con el Huáscar frente a las costas de Moquegua, en Pacocha. Ese tiroteo acabó con la fuga de los 2 buques ingleses, terminaron huyendo del Huáscar. Era un buque no era más poderoso, pero tenía una torre giratoria que ponía en peligro su estabilidad. Se terminaron huyendo. Eso le dio más protagonismo a Pierola. Prado lo convirtió en una suerte de héroe, más bien. Al final le decide dar la amnistía con tal de que se retire del Perú, momentáneamente al menos. Pero él aprovecha esa amnistía, devuelve el Huáscar y se refugia en Bolivia. ¿De acuerdo? El atentado en el Congreso. ¿Qué fue eso, profe? ¿Quién fue el primer presidente civil? Dime. ¿Quién fue? Al toque. Primer presidente civil, muchachos. Par de la Valle. Ahí lo tienes, ¿sí o no? Manuel Pardo de la Valle, a la izquierda. Él se fue por unos negocios que tiene unos asuntos ahí en Chile, ¿de acuerdo? Tenía negocios comerciales. Vuelve aquí y postuló para el Senado.
para el Congreso. ¿Y ganó? Bueno, fue senador y llegó a ser presidente del Senado. Siendo presidente del Senado, formó una ley que también atentaba a la burocracia militar, impedía el ascenso de algunos sargentos y tenientes. Pues, ¿qué crees? Un teniente, perdón, un sargento, era un sargento de guardia en el Congreso, lo asesina entrando, así por la espalda, quemarropa. ¡Viva el pueblo!, dijo. Y lo asesinó. A la prof. Estuvo desangrado casi media hora. La muerte de Pardo ya avisoraba lo que venía. Sí, qué cosa. Un descalabro político, una crisis alucinante que terminó estallando la guerra. A la prof. En Bolivia fue donde el asunto se volvió caliente, donde las papas empezaron a quemar. ¿Qué pasó, prof? Le impuso un impuesto de 10 centavos a Chile, que Chile se negó a pagar. Entonces ya había una tensión de guerra. Daza comete el error de enviar a su metro militar, que dinamita las vías férreas que la empresa chilena usaba para sacar el salitre desde la región salitrera hasta el puerto de Antofagasta. Y el gobierno interviene enviando sus superbuques. Daza, en un contexto de guerra, declara su gobierno en estado de guerra. Eso era como declararla. Uy, el Perú tenía que intervenir. Pero Prado había estallado la bancarrota. No estábamos en condiciones de entrar en un conflicto. Lo que queríamos era evitarlo. Y teníamos un tratado secreto de mutua defensa. Así es que Prado envía. Mira, hay una caricatura de la época donde se ve a Prado y al presidente de Bolivia, Daza, y Daza como mujer, ¿no? Coqueteando, le envía una cartita. Y Domingo Santamaría era el primer ministro de Chile. Fue enviado, ¿de acuerdo? Para estar coqueteándole, como pidiéndole unir fuerzas contra el Perú, ¿no? Bueno, pero había un tratado secreto. La caricatura es chilena, por si acaso. A lo que se refiere es que el Perú quiso evitar el conflicto enviando a la misión Lavalle. Antonio Lavalle fue enviado, pero no pudo. Y Chile termina declarando la guerra a los dos. ¿De acuerdo? A la profe, qué feo. Bueno, a inicios de agosto de 1872, el Congreso proclamó a Manuel Parra Lavalle como presidente de la República, cargo que ejerció hasta 1876. Parra Lavalle es reconocido como el impulsor de la modernidad en el Perú e impulsor de la educación pública. Sin embargo, también es reconocido por... A ver, Pardo, ¿por qué es reconocido también? Vamos. ¿Ser el presidente que tomó medidas estáticas con los recursos naturales de la República? Estatistas, digamos, ¿no? Pero sí, claro. Estatizó el salitre. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando otros se han afrontado las invasiones. La gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria fue una medida de gran trascendencia social aplicada por ¿quién? ¿Quién fue el primer presidente que declaró gratuita y obligatoria la educación primaria? Paré Lavalle. Y la Valle. Perfecto, perfecto, Paré Lavalle, muy bien. Durante el primer civilismo, el Perú suscribió un tratado secreto de alianza defensiva con el vecino país de Bolivia, con el propósito de neutralizar los afanes expansionistas de ¿quién? Chile. De Chile, claro, para eso, para evitar un posible conflicto con Chile, se firmó un tratado secreto con Bolivia. El proyecto proponía un sistema de gobierno que estuviera sostenido por el fortalecimiento de las instituciones, lo que debía complementarse con el desarrollo de una política que privilegiara la formación para el trabajo a fin de convertir a los en ciudadanos productivos. A ver, dime. ¿El proyecto civilista, educativa e indigenista? Indígenas, claro. Sí. Muy bien, beso. Va de acuerdo al programa civil. Terminamos el gobierno civil, Manuel Parra Lavalle, Manuel Soprado son los presidentes, vamos con la guerra del Pacífico. Rapidito, la guerra del Guano y el Salitre. ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Cómo es que estalla? Las causas del interés capitalista chileno por el control del Guano y el Salitre peruano. Y también anglo-chileno, porque los ingleses no querían territorio, pero sí querían nuestro Salitre. Peruano y boliviano. Había una recurrente rivalidad entre Bolivia y Chile. Ahorita vas a ver cómo te voy a manifestar aquí en este mapa. ¿Ves este mapita? La frontera inicial que había entre Perú y Chile, Perú y Chile no tenían frontera, entre Bolivia y Chile, era el paralelo 25. Acá, mira, esta era la frontera. Pero hubo un presidente llamado Mariano Melgarejo, ¿de acuerdo? Que tenía muy buenos asuntos con Chile.
Y con un simple tratado extendió la frontera hasta el paralelo 24, o sea, la parte naranja, que todo esto era Chile. La parte naranja, que sería todo esto era chileno. Ya, bueno, hasta el paralelo 24 de la frontera, dándole una rica zona, pues, salitrera, que chévere por Chile, pero Chile quería más, ¿de acuerdo? Más adelante logra con el mismo presidente un convenio de medianería, un término que en plano internacional no existía. Era una zona de beneficios mutuos, que es un tratado de minería. Quedaron en esto, mira. ¿Ves? Este territorio es chileno o boliviano, este territorio. Ya después del nuevo tratado, este territorio, lo que estás viendo, ¿es boliviano o chileno? Dime. Habla. Habla. Después del tratado que te digo, de 1800, el tratado se creó en 1864. Vamos. Chileno. Después del tratado. Es chileno. ¿Y este territorio de acá? ¿Qué es? ¿Boliviano? Boliviano. Adivina qué decía el tratado. Que estos territorios que les acá involucramos, ¿no? Esa zona que ves de verde, sería una zona de beneficios mutuos. ¿Qué es eso? Que tanto empresas chilenas como empresas bolivianas pueden explotar mutuamente los recursos sin pagar impuestos o impuesto muy bajo. Más adelante se firmó otro tratado. Se estableció que sea 3 centavos que se pague el impuesto por cada quinta salita. Eso era una propina. Era una burra, pero así se quedó. Tanto, si aquí en este lado habían bolivianos explotando, te pagarían 3 centavos. Si aquí habían chilenos explotando, pagarían 3 centavos de impuesto. Así se quedó. Y también el compromiso de no subirlo o sea, a lo largo de mínimo 25 años, que no lo subirían. Así se quedó, ¿de acuerdo? Esto es lo que te trato de explicar con el mapa, ¿de acuerdo? Ya, entonces se ve claramente, ¿no? Que el afán expansionista chileno es otra causa de la guerra. ¿Cuáles fueron los detonantes? Con Bolivia, el impuesto de 10 centavos. Y es que Hilario Daza, un presidente nacionalista, llega al poder y él le llega altamente el tratado anterior, sube el impuesto de 10 centavos. Fue el detonante con Bolivia. Con Perú, ¿cuál fue? Que Chile, pues, estaba bien enterada de la firma de este tratado secreto entre Perú y Bolivia. Cuando fue Lavalle al enterarse de la tensión de conflicto que estalló con Perú, perdón, con Bolivia y Chile, Lavalle fue para tratar de evitarlo, presentándose como un país neutral. Chile acepta su intervención, pero ya en plenas conferencias de mediación le dice, ¿a qué has venido? He venido a evitar un conflicto entre naciones hermanas. Eso es falso, tú tienes un tratado con Bolivia. Él no lo niega, no dice, no, no, falso, le dice, no, no tengo conocimiento. Es falso, tú quieres ganar tiempo. Tú tienes un acuerdo con Chile un acuerdo con Bolivia para atacar a Chile. Y lo que hace Chile es devolverle la declaración de guerra. El 5 de abril le declara la guerra al Perú. Así fue. Profe, entonces, la situación de los beligerantes es importante entenderla para que veas cómo se desarrolla el conflicto. Mira el mapa. Hubo un acuerdo de paz entre Chile y Argentina. Eso evitó que Argentina larga también se meta al conflicto. ¿Sabes que en el tratado secreto de Perú y Bolivia también se metió en su momento Argentina? Pero Argentina no aceptó. Tenía algunos problemas limítrofes con Chile que esperaba resolver. Durante la guerra, Chile y Argentina firmaron un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo, profe? Fíjate, acá está Bolivia, está Paraguay, Uruguay, Brasil, está Chile, Argentina. Esa zona que ves de rosadito es una zona en litigio, la Patagonia. Pues bien, en pleno conflicto, Chile le cede la Patagonia a Argentina con tal de que no se meta al conflicto. Por eso los historiadores chilenos, si tú lees los libros de historia de Chile, le dan con palo a sus gobiernos de ese entonces, que tomaron una mala decisión. No veían la Patagonia quizás una zona de importantes recursos. Hoy día es una zona ganadera. Claro, Argentina es un país ganadero gracias a la Patagonia. Bueno, el acuerdo fue que le cede la Patagonia a cambio de que Argentina se olvide de la tierra del fuego de esa isla del sur. Bueno, así se quedó. También otro antecedente importante, una situación importante, es la superioridad bélica chilena comparada con Bolivia y con Perú. ¿Quieres demostrarlo? Solamente lo voy a mostrar en el plano sea terrestre, las armas, había una gran superioridad porque habían comprado fusiles modernos de mayor alcance, uniformes y equipo. ¿Tenían plata? No, estaban necios, se endeudaron.
para comprar, o sea, se prepararon para la guerra, se endeudaron para comprar la guerra. La compra de esos 2 buques lo compraron al contado. Entonces, claro, pero quedaron misio después de la compra de esos 2 buques. ¿Cuál, profe? El Cochrane y el Blanco Encalada, ¿de acuerdo? Ya empecemos con Perú. Nuestro mejor buque es la fragata Independencia, un semiblindado, ¿de acuerdo? El Huáscar era un monitor, también semiblindado, pero solo en popa y en proa. O sea, podía dar espolonazos, pero era un buque de madera. Lo que sí era bacán que era ligero, y su torre era giratoria, era maniobrable. ¿No? La corbeta Unión era un barquito ligero, pero a velas, y también a vapor. Lo que la hacía pues bastante rápido en su momento, pero una corbeta. Nada de blindaje tenía, ¿no? Y la que yo tenía Pilcomayo, de menor nivel que la corbeta Unión, pero tenía hartos cañones en popa y en proa. El Cochrane, ¿de acuerdo? El mejor barco de los chilenos, junto con el Blanco Encalada, sin lugar a dudas, que fue el último en ser adquirido. La adquisición de esos barcos puso a nivel marítimo a Chile como el mejor país armado, con la mejor escuadra. ¿Por qué? Porque eran acorazados. Sus cañones tenían mayor alcance. Si bien es cierto, eran más pesados y menos maniobrables y ligeros, bueno, soportaban su blindaje, su nivel de acorazado soportaba los ataques de los enemigos. Y lo locazo de sus granadas que disparaban perforaban el blindaje enemigo y las granadas se tallaban dentro. O sea, si el Huáscar disparaba, la granada explotaba con el impacto. Impactaba el blindaje del barco enemigo y ahí explotaba. En cambio, los disparos del Cochrane, ¿de acuerdo? Y la verdad que terminaron matando a Grau, es porque perforaron el blindaje, perforaron la cubierta del monitor Huáscar y la granada estrelló dentro, al frente de Grau. El hombre voló en 1000 pedazos. Por si acaso no crees que una bala o algo de todo, en 1000 pedazos. A la profe, qué feo, a los 5 minutos me empezando el conflicto. A la profe, otro buque, la Covadonga, que fue un buque robado, un buque de level, pero no al nivel de estos dos, se lo habían robado los españoles durante la guerra con España. Y un buque antiguo, la Esmeralda, pero que lo habían equipado con cañones. También era, digamos, se lo compraron en un remate, Cochrane, ¿recuerdas? Tomás Alexander Cochrane en la guerra de independencia, pero independencia, ¿sí o no? El hombre se fue del Perú porque San Martín no le pagaba. Se llevó el barco que se había robado en el Callao, pero el mejor buque de los españoles en ese entonces. Y se lo vendió a los chilenos. Bueno, responde. La Patagonia Oriental fue cedida por Chile a Argentina en 1881 durante el desarrollo de la guerra del Salitre. ¿Debido a qué? A ver, dime. ¿Por qué se lo cede? De la amenaza de Argentina de intervenir en la guerra. Pichanga, ¿sí o no? ¿Ya ves? Terminamos, ahora vamos con este cuadrito que nos va a ayudar a explicar rápido los sucesos de la guerra. Aquí sí me perdonarás, pero hay que correr, ¿de acuerdo? Ya, total, puedes revisar la clase otra vez, ¿no? En el video que Pamela te guarda. Porque de verdad tú puedes ver la clase, ¿no? Otra vez grabada, ¿cierto? Sí. Ah, genial. Como saben, nos declaró la guerra el 5 de abril de 1879. ¿Por qué este cuadro nos va a ayudar a ver la guerra, profe? Muy simple. Aquí en la línea de tiempo vas a ver las etapas de la guerra, que son campañas. Una campaña marítima, una larga campaña terrestre, donde hay 3 campañas que son diseñadas por los chilenos. O sea, con proyecto objetivo de ellos, la de Tarapacá, de Arica y la de Lima. Esta última campaña terrestre fue diseñada por los peruanos para defenderse la campaña de la Breña. Queremos saber de cada campaña qué objetivos tenían, qué plan tenían con cada campaña. Estos objetivos peruano y chileno, cada quien por su cuenta, pues, ¿no? ¿Qué quieren? Dominar el mar, para hundir el barco enemigo. Aquí los objetivos son chilenos, ya van a saber qué quieren. Y aquí el objetivo de los peruanos es resistir. Hechos en vanguardia, ¿qué es eso? O sea, en el frente de batalla. Las batallas que se dan durante la guerra, los soldados que pelean, lo que pasan ellos, los que pasan en el frente. Hechos en retaguardia, es lo que pasa en los gobiernos. O sea, mientras los soldados pelean, ¿qué medidas toma el gobierno chileno, el gobierno peruano, el gobierno boliviano? ¿Qué pasa? ¿Hay golpes de Estado? ¿Cambios en los ministros? ¿Corrupción? Eso es lo que sepas que hay. ¿Qué decisiones toman en retaguardia? Eso significa. Consecuencia, ¿qué pasó con la campaña? Si tuvo éxito, si tuvo fracaso, ¿qué ocurrió después de esa campaña? ¿Entendiste? Para eso sirve el cuadro. ¿De acuerdo? Ya. A ver, empecemos. La campaña marítima fue la primera, ¿cierto? Aquí destaca la figura de Grau. Objetivo, profe, de esta campaña, de los chilenos, de los peruanos, la misma, destruir embarcaciones enemigas. ¿Para qué? Para poder movilizar sus tropas fácilmente por el mar. Ah, claro, profe. Hechos en vanguardia. El combate Chipana fue un tiroteo entre la corbeta Magallanes y el Matías Cauciño, de los chilenos. Bueno,
combate de Iquique fue un combate serio. El Huáscar se enfrenta con Esmeralda y la hunde. Arturo Prat muere, ¿de acuerdo? Que era amigo de Gragua, pero el hombre tenía que cumplir su deber. Y eso es la Esmeralda con el Huáscar. Y nuestro mejor barco, la Independencia, se enfrenta con la Covadonga, que terminó huyendo. Pero la Independencia, persiguiéndola, cae entre los farallones, que son una suerte de islotes en las costas. La Covadonga se percata y la bombardea por un lado lateral, así de costado la bombardea, mientras el Huáscar está combatiendo pues, con la Esmeralda. Cuando el Huáscar ya termina, ¿no?, hundiendo la Esmeralda y rescata a los heridos chilenos, se percata de lo que está pasando con la Independencia. Así es que persigue a la Covadonga, que huye, pero ya la Independencia está hundiéndose. El Huáscar regresa, rescata a los heridos peruanos, ya era muy tarde. Parecía una victoria porque quedó solamente de pie un barco de cada bando, ¿cierto? Y el que quedó de pie de cada bando, bueno, el barco chileno terminó huyendo. Así que pareció una victoria peruana, pero fue una victoria pariente o pírrica. En la realidad perdimos porque nuestro mejor buque terminó hundido. Más allá. Las corridas Huáscar, sí, Huáscar antes, o sea, después del combate de Iquique y antes del combate de Angamos, hizo notables proezas que burlaron la vigilancia de los chilenos. Hubo indignación en Chile. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el Huáscar bombardeó puertos, se robó algunos barcos con pertrechos. El claro ejemplo fue el transporte Rima. A los carabineros de Yungay, sus municiones, más de 200 fusiles, logró arrebatarles en el transporte Rima. Profe, claro, hubo indignación en Chile. ¿Por qué? Porque no podía encontrar Huáscar, lo llevaban el Fantasma. Era un barco ligero, maniobrable, se navegaba pegado frente al litoral, a las costas. Y los buques, en cambio, chilenos eran pesados, tenían que estar en alta mar. Más de una vez se cruzaron, no lo vieron. Así es que hubo temor de que en Chile haya, pues, levantamiento popular. ¿Sabes qué hizo el presidente? Cambió los altos mandos. Sacó a Williams Rebolledo, que era el alto mando marítimo, y puso a Carlos Condell, ¿de acuerdo? Lo primero que ordenaron fue la captura del Huáscar. Bueno, después de ubicarlo, ¿ves? Hubo cambio en los altos, ahí está, mira, ¿ves? Hechos en retaguardia, cambio en los altos mandos chilenos. Después de ubicarlo en Punta Oresa, frente a las costas de Angamos, se dio el combate que tú conoces, ¿no? Bueno, 6 contra 1 eran. La corbeta Unión que acompañaba al Huáscar recibió la orden de grado de escapar. Bueno, así que el Huáscar se enfrentó y ya sabe lo que ocurrió. Secuestraron el Huáscar, evitaron que se hunda, Grau murió, en fin. Profe, consecuencias de esta campaña, Chile controla el mar, puede movilizar sus tropas, sus pertrechos, sorprender a los peruanos, al ejército peruano por 2 frentes, movilizar fácilmente. Bolivia perdió plenamente su litoral. ¿Por qué Bolivia no se nos unió, profe, con la campaña marítima? No tenía escuadra. Qué feo, ¿no? No tenía barcos de guerra, solo transportes, nada más. Bueno, siguiente campaña, la campaña terrestre, ¿no?, que tiene 4 campañas. La primera diseñada por los chilenos, que querían, ya tienen el control del litoral boliviano, así que ya tienen el salitre de Bolivia, ahora quieren el salitre peruano, que está en Tarapacá. Ese es su objetivo, es apropiarse de las salitreras peruanas. Hechos en vanguardia, profe, el primer evento militar fue el desembarco de los chilenos en el puerto, bueno, en una bahía, un tipo de ensenada en Pisagua. Isaac Recabarren hizo lo posible por detenerlo, pero después de 7 horas de conflicto la ventaja la tenían los peruanos, porque el chileno estaba desembarcando, por eso se hizo larga la batalla, pero la superioridad numérica la tenían los chilenos. Bueno, se apropiaron de pozos de agua, que sirvieron mucho a los chilenos para abastecerse durante el conflicto, además de que era una zona estratégica. La batalla de Germania la ganaron los chilenos, ¿de acuerdo? La retirada de Camarones, ¿qué fue eso? Adivina. Eso fue la vergüenza del presidente León Daza. El hombre iba con una tropa de 5.000 hombres a apoyar a Juan Buendía, que era el jefe de las tropas peruanas que estaban en San Francisco. Iban a sumar tropas para enfrentarse a los chilenos. Pero al cruzar el río Camarones, se percata que su gente, eso dijo él en su telegrama, su gente estaba extenuada, no estaba acostumbrada a pelear en el desierto, y es que se trajo muchos de la parte de las alturas. Estaba acostumbrada a viajar en el desierto, que más sería una carga en la guerra. Así que decidió regresar a sus bases militares en vez de seguir avanzando hasta San Francisco. Por eso la batalla de San Francisco terminó siendo un fracaso. Al enterarse de su hecho, adivino, un alto mando militar boliviano aprovecha
el desprestigio del presidente Daza para dar un golpe de Estado. Hecho en retaguardia, Narciso Campero, ¿de acuerdo? Un golpe de Estado de la Daza y se proclama presidente, pero continúa en la guerra. Ya, batalla, te dije la batalla de San Francisco que la perdimos. Juan Buendía pierde ante Pedro Lagos, que era el alto mando militar chileno en el sur. La última batalla fue el 20 de noviembre de 1989, que le puso fin a esta campaña, la batalla de Tarapacá. En teoría, pues, la ganamos. Fue dos batallones peruanos que entraron de apoyo, que vencimos a 3 regimientos chilenos. Eran 7 los regimientos chilenos. 4 estaban en la región de San Francisco después de tomar el lugar, y 3 se habían ido al sur, a Tarapacá. Ahí los peruanos nos sorprenden desde la sierra. ¿Sí? El ingreso del batallón Cepítidos de Mayo, dirigido por Cáceres, logró un triunfo alucinante en Tarapacá. Pero estábamos incomunicados entre 2 frentes. O sea, así quedaron, mira. Así fue. El batallón chileno estaba en San Francisco, acá estaba el batallón peruano, Cepítidos de Mayo, en Tarapacá. Aquí habían chilenos que vendrían pronto de refuerzo por este frente o por aquí y nos atacarían. Acá los peruanos esperaban que desde Tacna, desde Arica, se envíen refuerzos por la sierra para apoyarlos. Pero refuerzos que ya no llegaban, pasaron 2 semanas y nunca llegaron. Cáceres sabía que dejaba a sus hombres a sacrificio, los iban a rodear por 2 frentes, así que mejor decidió regresar. Abandonó Tarapacá. Sí, se abandonó. Se alejó al enemigo, si no su gente iba a morir. La profe, qué feo. Aunque Tarapacá fue un triunfo, los chilenos terminaron apropiándose del salitre. La profe. Al enterarse de la pérdida de la región salitre de Tarapacá, el presidente Prado se va a Europa. Dijo él que le dieron permiso falso. El permiso que le dio el Congreso fue para que salga del país en el contexto de guerra para ir al sur, pues a Bolivia, ¿cierto? O frente a las costas chilenas, si es que ganábamos. No para que salga a Europa. Así es la explicación que él más adelante después daría. Se fue a Europa, se fue con su familia. Como, ¿para qué? No dijo él a comprar armamento, pero armamento nunca llegó, por si acaso. ¿Quién era enemigo de los civilistas? Piero, ¿la recuerdas? Él aprovechó otra vez, cuando el presidente se fugó, la gente más odió a los civiles, ya la gente lo odiaba a los civiles, a Pardo, que había ya muerto, lo habían asesinado, y a Prado, por las medidas políticas que habían tomado, ¿recuerdas? Habían despedido a mucha burocracia, la bancarrota económica, los había desprestigiado, no habían comprado armamento, la guerra venía perdiéndose, y ahora, en pleno contexto de guerra, el presidente se va. La gente renegó de lo... ¿Quién crees que aprovechó el contexto? Piérola, pues, va a ser idiota. Le da un golpe de estado al vicepresidente que había dejado Prado. Aquí le Prado, un anciano, a Luis Lapuerta. Piérola aprovechó el contexto y se proclama dictador supremo del Perú. O sea, no funciona. Y también, pues, el Congreso estaba con Roche, porque era la mayoría civilista. Es como lo que pasó con Fujimori. ¿Sabía? Cuando Fujimori renunció desde Japón, quedó recontra mal, pues. Renunció. ¡Qué vergüenza! Se fugó, él se fugó, sabía que estaba aquí recontra fea. Los larividios habían revelado la enorme corrupción en su gobierno. Desde Japón renunció. No dio la cara. ¿Qué crees que en el Congreso? La mayoría también era su partido. Muchos ministros renunciaron. Su primer vicepresidente, segundo presidente, pues no había presidente. Tuvieron que nombrar al presidente del Congreso, a Paniagua, ¿no? La cosa estaba fea. Piérola se proclama dictador. Nadie le dijo nada. No hay Congreso, no hay ministros, nada. Único gobernante. ¿Qué crees que hicieron militares? Ante la situación no quedó de otra que aceptar. Lo reconocieron como gobernante. Alucinante la cosa como estaba, ¿no? Bueno, entonces, consecuencias, ¿de acuerdo? Chile obtiene los recursos para continuar la guerra. ¿Qué? ¿Cómo está eso? Sí, es que fue muy lista. ¿Por qué cree que se alocó primero por el salitre de Bolivia y luego de Perú? Porque estaba a misa al empezar la guerra, no tenía plata para una guerra larga. Si quería seguir manteniéndose la guerra, necesitaba recursos, que mejor que el salitre. Así que al apropiarse de las zonas salitreras, fue pagando la deuda que tenía con Inglaterra con salitre peruano, con la casa Chips, le fue pagando su deuda. Bastante lista, ¿no? Bueno, campaña tecnérica. Ahora, ¿cuál es el objetivo chileno? ¿Qué crees que quiere? De nada le sirve el salitre si no tiene un ferrocarril y un puerto para poder sacar el salitre y así venderlo, comercializarlo. Ahí está.
Eso quería. Hechos en vanguardia, profesor, batallas. Desembarcaron esta vez en Nilo. Se enfrentaron a las guerrillas, ¿de acuerdo? De Gregorio Albarracín, en Tacna, en Moquegua, en la famosa batalla de Los Ángeles, que también se perdió a la larga. Fue una guerra de guerrillas que hicieron los peruanos. Resistieron 3 semanas, pero luego tuvieron que retirarse. La batalla de Intiorco, también conocida como la batalla del Alto de la Alianza, es importante porque fue la última vez que Bolivia pelea a nuestro lado. ¿Sí? Mira, ¿ves? Hechos de retaguardia, salida de Bolivia. Fue la última batalla que fue a nuestro lado. ¿De quién fue la decisión? De Narciso Campero, el actual presidente boliviano. Decidió retirarse. Y hacía tiempo que había perdido su autoridad, dijeron, y estaban peleando los peruanos ya año y 2 meses. Era más que suficiente. Se retiraron. Bueno, la batalla de Arica fue la última que tuvimos así de manera seria, cuando el 7 de junio, profe, después de la batalla de Arica, ¿de acuerdo? El sacrificio de Bolognesi y su gente, ¿sabes? ¿No? El hombre iba a recibir ayuda, dijo. Le envió un telegrama a Leiva, pero Leiva jamás llegó a la profe. Pedro Lagos nuevamente, ¿no? Dirigía ordenó después de la batalla, hoy no hay prisioneros. Se sacrificó, siguió la histórica escena del repase, ¿no? También el sacrificio de Alfonso Ugarte, como sabes. ¿Qué fue el repase? Los chilenos remataron a bayonetazos a los heridos peruanos, a pesar que las rabonas trataban de impedirlo. Hechos en retaguardia, la conferencia de retaguardia. Después de la conferencia de Arica, después de la batalla de Arica, vino la famosa conferencia de Arica o conferencia de la Caguana, porque fue en el buque de la Caguana. ¿Qué es eso? Un buque norteamericano con un embajador y un militar norteamericano trataron de intervenir en el conflicto como mediadores, ¿de acuerdo? Pidiéndole a Chile que aceptara la mediación norteamericana. Chile acepta, pues no le quedaba de otra, pero exigía un fuerte reparo de guerra y territorio, cosa que los tipos no aceptar. Por eso las negociaciones fracasaron. Fueron los tiempos del presidente Benjamin Garfield, pero fracasaron las negociaciones. Consecuencia de esta campaña, Chile envía al norte peruano la expedición Lynch. Sí, Patricio Lynch, infeliz, ¿de acuerdo? Vino al norte del Perú con una misión específica. ¿Qué misión? Ya vas a ver cuál. Ahorita te digo cuál. Para que entiendas, ahorita te digo cuál. Pero cumplió bien su misión. ¿O sabe qué? Una vez te digo. Mira la siguiente campaña. Mira la siguiente campaña, la campaña de Lima. ¿Qué crees que quieren en Lima? Después de estar de Arica, venir a Lima. Profe, ¿para qué? ¿Humillarnos? No, su misión es obtener una rendición inmediata, un tratado firmado por un presidente, obvio. ¿Y las autoridades dónde están? En la capital, pues, en la capital encontrar autoridades. Si no era un presidente, era el miembro del más alto mando militar. Si no era eso, era el presidente del Consejo de Ministros o el presidente del Congreso, una autoridad, pues, que según la Constitución pueda firmar una rendición. Para eso vinieron a la capital. Pero estas autoridades firman presionados. ¿Quiénes crees que presionan más a la élite política para tomar decisiones? ¿Los ricos o los pobres? Los ricos, pues, tienen los mecanismos para presionar. Y eso sabía Chile. Si los ricos presionaban a los partidos, presionaban al gobierno para que firme una rendición, obvio que el gobierno lo haría. ¿Cómo puede Chile presionar a los ricos para que quieran rendirse, metiéndose con ellos? Para eso enviaron a Lynch. Patricio Lynch tenía como misión meterse con los ricos para que se hagan la pinche de miedo, bombardear sus haciendas, sus fondos agrícolas, sus estancias ganaderas, bombardear las vías férreas, recuerda que se habían construido para traer los productos de la sierra a la costa, bombardearlas para que no puedan traer nada, dinamitar y bombardear puertos para que queden inutilizables, destruir el aparato productivo que ellos tenían. Entonces, viendo todo eso, presionarían, pues. A eso vino la expedición Lynch. Entonces sabían que los chilenos, los peruanos, los ricos, presionarían para que la rendición se dé. Bueno, hechos en vanguardia. Desembarcaron ustedes en Pisco, luego en Ancón, ¿sabías? Ya, se dio la batalla de San Juan, la ganaron los chilenos el 13 de abril, ¿de acuerdo? Incendiaron Chorrillos. Chorrillos era un balneario, la casa de los ricos. Incendiaron también para presionarlos. Ahí Cáceres le pidió ayuda a Piero, la que le envíe regimientos para atacarlos, porque se habían emborrachado al día siguiente después de la batalla de San Juan. Así que durante el incendio de Chorrillos era un buen motivo, pero Piero no quería protagonismo de los militares. Corrupto también era, no envió nada a la profe. El 15 se perdió definitivamente en Miraflores. Pero llegaron a la capital. Adivina, al llegar a la capital no encontraron, ¿de acuerdo? La batalla de Miraflores la ganaron los chilenos. En la capital no encontraron rendición. El presidente Piérola se va a Ayacucho. Sí, Ayacucho. Y aquí recuerda que le era dictador,
No hay congreso, no hay ministro, no hay nada. Así que los chilenos recontrasados. La única autoridad que encontraron fue el alcalde de Lima. Su nombre era Rufino Torrico. A la profe. ¿Qué decidieron hacer? Primero incendiar Lima, pero se encontraron, de acuerdo con la intervención del almirante francés, Abel Dupetit-Thouars, quien trata de impedirlo. Y de verdad, pues lo logró impedir. Iban a chocar con un país extranjero, porque en Lima había también ciudadanos extranjeros, en nombre de ellos logró impedir que incendie la capital. Se conformaron saqueando, pues, se llevaron el reloj de Pedro Luis Gallo, sacaron el Palacio de la Exposición, Palacio de Gobierno fue convertido en cagadero de sus caballos, se llevaron artefactos y piezas de valor de la ciudad, violaron a algunas de nuestras mujeres, mataron a muchos hombres, niños. La cosa fue horrible, terrible. Viendo todo eso y después de la expedición Lynch, una junta de notables ricos peruanos reunidos en Lima instalaron un gobierno y la constitución lo permitía, un gobierno provisorio que ellos llamaron el gobierno de la Magdalena y escogieron como presidente, o sea, como su representante, a Francisco García Calderón. Él decidió negociar con los chilenos y eso es válido constitucionalmente hablando. Y los chilenos eso querían, pues un presidente que esté dispuesto a firmar la rendición, que a negociar. Iba a ser que no aceptó negociar. Pero fracasó la negociación porque él estaba, o sea, estaba dispuesto, pero no quería ceder ni un solo kilómetro fuera del territorio. A la profe, qué feo. Consecuencia, ¿de acuerdo? Los chilenos ocuparon Lima, no pudieron hacer más. Nadie les firmaba la rendición. Preocupación de los hacendados. ¿Qué es eso, profe? Los hacendados de la sierra, ya de la costa norte, estaban recontrasados, pero los de la sierra estaban preocupados por sus riquezas ahora. Ahora seguro se meterían con ellos. Querían que también ya se rinda. ¿Qué pasó, profe? Adivina. Los peruanos iniciaron una guerra de resistencia. Es una campaña peruana, por eso lo pongo otro color, la campaña de la Breña. El 7 de junio del 81 empieza con la batalla de Sangrar. ¿Qué pasó, profe? Resistir en la sierra y no negociar el objetivo. ¿De quién? De Cáceres y su gente. La batalla de Sangrar inició este conflicto, ¿sí? También y otras. Eso fue en la Sierra de Lima. Y en la Sierra de Junín, de acuerdo, en el Valle del Mantaro, la batalla de Pucará, Marcavalle, Concepción, Pucará II. Destacó la figura no solo de Cáceres, sino de otros guerrilleros, como Tomás Lenz, pero otra vez los militares personalistas. ¿Se ha visto que había una suerte de rivalidad? Sus biógrafos no te dicen mucho de eso, pero Cáceres mandó matar a Tomás Lenz, por si acaso. A la profe, qué feo. Todo eso se dio en la Sierra Central. En la Sierra Norte, en Cajamarca, también tuvo un triunfo, pero no fue Cáceres, otro militar, Miguel Iglesias, en la batalla de San Pablo. Al parecer, el objetivo se estaba cumpliendo. Chile estaba desesperado porque el Perú no se rendía y no estaba lista para una guerra larga, recuerda. ¿Qué hicieron? ¿Recuerda la expedición Lynch? Continuar en una segunda fase, esta vez destruir las haciendas serranas. Y estos eran los más preocupados porque venían mucho tiempo durante la República al inicio apropiándose de tierras de indios, explotando a los indígenas con un sistema de llanaconaje. Si los indios que apoyaban a Cáceres no tenían éxito y los chilenos terminaban yéndose, ya no podrían seguir explotando a los indios. Así que prefirieron negociar con los chilenos, así fue, a presionar, buscaban con Cáceres no podían convencerlo, buscaron a alguien que pueda convencerlo para negociar con los chilenos. Adivina quién fue, el mismo que ganó en San Pablo, Miguel Iglesias, como él estaba casado con la hija de hacendados, por ayer también era un hacendado serrano, pero un militar, estaba muy vinculado a familiares hacendados de la sierra. Así es que él ofrece la rendición a los chilenos. Ese fue el famoso grito, manifiesto de Montán. Los chilenos, por supuesto que lo aceptaron, le invitaron a venir a Lima. Cáceres se entera, de acuerdo, de que Iglesias quiere negociar con los chilenos. Así es que se dirige al norte para evitarlo, pero se enfrenta con los chilenos en la batalla de Machuco, que casi gana, pero terminamos perdiendo. Después de la batalla incluso terminaron fusilando al hijo del presidente fugitivo. ¿Recuerdas que el presidente se había fugado? Mariano Prado, ¿sí o no? Leoncio Prado fue fusilado después de esa batalla. Macho, no me se quedó. Bueno, finalmente, Iglesias, que terminó apoyando a los chilenos para que Cáceres sea derrotado también por Machuco, termina firmando el Tratado de Ancón, donde básicamente le cedió para siempre Tarapacá. Pero no todo lo que ellos pedían. Tacna y Arica se la cedió por 10 años, después del cual se haría un plebiscito para saber qué pasaría con ellos. Y ya saben la otra consecuencia, ¿no? Se inició el segundo militarismo. Vamos, chancones.
La implantación de la dictadura con Nicolás de Piedra durante la guerra con Chile fue favorecido por... A ver, ¿qué favoreció la dictadura de Piedra? ¿Por qué? ¿Por qué llegó al poder? ¿Qué favoreció su instalación de la dictadura? Sí te dije. ¿Qué favoreció que él llegue al poder y se proclame dictador? Vamos, chancones. El caos político-militar tras el retiro de Mariano Ignacio Prado. Bien, monstruo. Facilito, ¿sí o no? Representante del civilismo que inició la negociación con los chilenos tras la ocupación de Lima. ¿Recuerdas? ¿Quién era el representante del Partido Civil? El líder del gobierno de Magdalena. García Calderón. Tranquila, monstrua, qué buena memoria. Bien. El apoyo militar de los chilenos al gobierno de Miguel Iglesias. Recuerda que lo reconocieron como presidente. Tenía como objetivo político. ¿Por qué lo apoyaron? ¿Por qué le ofreció qué cosa? Él ofreció la rendición, ¿sí o no? O sea, ¿qué querían? Vamos, Desarticular las chanculo. montoneras dirigidas por Cáceres. No, los chilenos no querían eso. Eso querían los hacendados. Querían formalizar su ofrecimiento de rendición, formalizar el pronunciamiento de Montán, hacerlo oficial, que de una vez se firme la rendición. Eso querían ellos. Ya está, terminamos Guerra del Pacífico. Consecuencias, rapidito ya. Crisis económica y destrucción de nuestro aparato productivo, claro. Destruyeron haciendas, destruyeron estancias ganaderas, destruyeron ciudades, ¿de acuerdo? Como Ocho Ríos, por ejemplo, claro. Vías férreas, las dinamitaron, ¿sí? Destruyeron ferrocarriles, ahí está. Dinamitaron puertos. O sea, al Perú le costó mucho volver a salir adelante después de la guerra, porque nuestro aparato productivo estaba destruido. Entonces se encargó la expedición Lynch. Destrucción de nuestra escuadra, claro, ya no teníamos escuadra naval. Pérdida permanente de Tarapacá, para siempre. Y por 10 años ya sabes, está en Arica, ¿no? Después de cuál ha sido un plebiscito. Fin de la era del guano y el salitre, claro, y el guano ya es importante en la vida peruana, salitre menos, ahora está hablando de chilenos. Cesión por 10 años de los territorios, la suerte de ellos sería meter un plebiscito, ya después te digo qué pasó con ellos. Ahí está, en el mapa. Lo que ves de verde, ya para siempre de Chile. Lo que ves de plomo, por 10 años se vería. A la profe. Desprestigio del partido civil. Desprestigio, claro, porque fueron culpados por la guerra, no compraron armamento, firmaron el tratado secreto, el presidente se fugó, qué roche, ¿no? Retorno de los militares en el gobierno. Mira, qué roche, y pensar que años después volverían al poder. Retorno de los militares en el gobierno, se inició pues el segundo militarismo, ¿sabes? La época del caudillismo, o como llamabas a ver, el militarismo de la derrota. ¿Por qué perdimos la guerra, profe? Si me preguntan. Falta de identidad, de unidad, si quieres llamarlo, ¿no? De conciencia nacional. Y es que durante la guerra varios pelearon en el ejército, pero no por amor al Perú, la defensa de su territorio, sus familias, o intereses particulares. Lo que apoyaron a Cáceres, ¿quiere que Cáceres les ofreció vencer a los chilenos porque maldito tienen que vencerlo nada más? No, les ofreció propiedad de sus tierras, que ya no pagarían impuestos, que serían ciudadanos. La gente peleaba por caudillo. ¿Por quién peleas? Por Taita Cáceres, por Tomás Leins. Yo peleo por Pierola. Eso decían. Falta de identidad nacional. ¿Qué te parece? A la profe. Mira, por ejemplo, los chinos culíes. Cuando los chilenos estuvieron en Lima, la expedición Lynch, cuando vino dinamitando puertos, ¿no? Y bombardeando vías férreas, también quemó haciendas. Liberó a los culíes. Eso dicen ellos en el libro de historia. Que fueron buena gente. Pobres, ¿no? Los chinos culís, malditos peruanos, los trataban como esclavos, es cierto, los trataban como esclavos. Pero ¿crees que era de verdad amor al chino culí que lo liberaban? ¿Qué era por eso? Nah, era para perjudicar a quienes. Liberando al chino culí de las haciendas que trabajaba en campos de caña, liberándolos, ¿a quién perjudicaban? A los ¿A quién hacendados. A los hacendados, pues obvio. Bueno, pero míralo por otro lado, ¿no? Por fin obtuvo su libertad. A él si le preguntas, ¿crees que él era amante del peruano? Ah, malditos peruanos, así decía el chino Juli. Entiéndelo, pues, entiéndelo. Para él el chileno era lo máximo. ¿Sabes que Chile y China, hoy, están haciendo un documental sobre los culíes? Uy, Chile, pues obvio que se presta como el liberador de los chinos en Sudamérica. Es alucinante. Estoy esperando el documental.
a ver qué estupideces hablan, pero tiene una base real. Tiene una base real. Pero así es la gente, así es la gente. Hace una cosa y dice que es por otra. Y claro, pues no hay nada que diga lo contrario. Ahí está, te ves los chinos, ahí te ven de las Ramonas. ¿Crees que las Ramonas iba a la guerra por el Perú, por su patria, iba por su esposo, que no tenía quien lo alimente, quien lo cocine o algo parecido? Falta de identidad nacional. Qué feo, profe. Corrupción y debilidad institucional. Entonces, ahí está el ejemplo de Prado. Está el Piero, la profe, ¿cómo se llama? Leiva, que no le envió las armas a Bolognesi, ¿no? En Arica. Bancarrota y armamentismo obsoleto. Ya sabes, tuvimos bancarrota antes de la guerra. Obvio, o sea, estábamos mal económicamente, razón por la que perdimos. Y también con armamento obsoleto, no se renovó armamento. Sí te dije, son de las causas de la derrota. Y no te olvides que también Inglaterra apoyó al gobierno chileno, ¿no? No le regaló plata, porque Chile terminó pagando su deuda, pero con recursos peruanos y bolivianos, para que no sepas. Vamos, Chancón. La guerra del Pacífico tuvo para el Perú importantes consecuencias políticas, económicas y territoriales, entre las que podemos destacar. A ver, ¿cuáles son consecuencias? Vamos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? El desprestigio de los civilistas. Va una. Dime otra. La pérdida definitiva del salitre y el guano. Perfecto. ¿Hay otra? No. Oh, tranquila. 1 y 2 es la respuesta. Muy bien. Adivina, adivinador. Te dije que esta clase iba a ser largaza, pero pues, quedado lujo de detalle. Iba a ir más rápido, pero no me atreví. Ya inicia el segundo militarismo, para que no creas que no haya, ahí está. Y también se te iba a contar los detalles de hechos y demás, pero ya, caballero, tenemos que programar con tu tutora, señorita, si me está escuchando, una tarde para recuperar esto. No queda de otra. Pero la clase se entendió. ¿Te gustó tu clase? A toque, jóvenes, perdón por haber tardado 12 minutos. ¿Listo? Hoy no marches, hoy no. Puede ser un sábado quizás, ¿de acuerdo? Un ratito, jovencitos, se están tocando la cápora. Un ratito, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que grabe? ¿Tienes celular chiquito con cámara que grabe? Estoy esperando llamada. No, no te preocupes. No, no. Ahorita dime para grabar. Voy a grabar a mi propio celular. La cámara, no, la cámara de video. A ver, jovencitos, jovenzuelos. Ya, entonces nos vemos cuando con tu tutora quiere. Ella se va a buscar conmigo y ya yo le digo a ella cuándo podremos. ¿De acuerdo? Ya, entonces, Kiara, Allison y compañía, estudien, no sean vagos, sean buenas personas y disculpen por el tiempo que me pasé. A ustedes, gracias. Chaito. También, chao Mariana. Hasta luego. Ay, tenemos que terminar esta clase. La clase que viene empezaremos donde la clase diga, así que tenemos que recuperarla, ya se verá cuándo. Chao Adrián Sen, nos vemos. Bye. Chao Emily, también gracias. Adiós. Sean buenos. Ya les di el ejemplo de sus padres. No se crean lo máximo, no lo saben todo. Sus padres sí. Cuídense. Adiós.